empezar, quiero aclarar algo importante. Este audio no es para quienes tienen una visión religiosa determinista o con posturas muy radicales sobre la vida, la espiritualidad y la existencia. Respeto profundamente todas las creencias y puntos de vista y mi intención no es generar conflictos ni herir susceptibilidades, solamente que este mensaje es para aquellas personas que se sientan libres de escuchar y reflexionar sin esperar una respuesta única y absoluta. Mi mamá, a veces, desde niño, cuando me veía aislado, me miraba y decía, ¿en qué andas? Y yo la miraba como sin entender por qué me lo preguntaba. Quizás ahora de más grande y observándome de niño, pienso en que me tomaba algunas licencias del niño que experimentaba en ese momento y lo que sí hacía era pasar tiempo conmigo, no sé, o leía o escribía o dibujaba o más adelante ya siendo un poco más que adolescente escribía mis canciones, fui compositor, músico y un montón de otras cosas más. Así que mi madre cuando me veía en una actitud que para ella era como rara o estaba solitario, me decía, ¿qué estás buscando? ¿O en qué andas? Y yo sin pensarlo mucho y casi como poniéndole un poco de humor a la cosa, porque me ponía nerviosa la pregunta, le decía, mamá, soy el eterno buscador. Nadie sabía qué buscaba, y mucho menos de dónde salía esa frase, de dónde sonaba eso, y aparte tan convencido en mi cabeza, ¿no? Nunca fui un chico con el autoestima muy alta, así que lo primero que me dije fue quizás que estaba como volviéndome loco, me daba miedo. ¿Y por qué pensaba esto? Porque era bastante común, y ustedes saben de qué hablo, de hablar de ciertas cosas cuando vos tenés cierta edad, tus padres te pueden mirar medio de costado, tus amigos ni que hablar. Entonces es algo que muchas veces algunos de nosotros lo vivimos en silencio. Escuchábamos voces o veíamos cosas o sentíamos algo en nuestra cabeza y quizás ahora de grande te diría, y ya con una profesión encima, podría haber alguna cuestión de alguna patología por detrás, algún trastorno. Y no sería descabellado, porque suceden estas cosas también, también. Entonces era lógico pensar de que quizás me estaba volviendo loco, porque era lo que se creía. Cuando vos te salías de la norma, vos te salías de la línea, lo primero que pensaban de uno era o está chiflado, o está medio, bueno, está para internar, decían, ¿viste? Antes era como muy común, hoy suena muy hostil eso. Pero antes se pensaba. Y la verdad es que me daba miedo. Me daba miedo. La voz era tan intensa que en un momento sentí hasta ganas de, bueno, me busco yo un lugar. No sé, lo que intento decirles es que uno empieza a dudar de uno mismo y empieza a poner todo afuera. A ver, no era un niño solo y desamparado y el drama y todo esto. No. Estaba rodeado de familia y si bien no todo era color de rosa, tampoco era un infierno. Había días muy malos, había días malos, había días de mucha felicidad. Solo que yo, lo que sí me pasaba era que no entendía muy bien el mundo que me rodeaba. Y a pesar de estar rodeado de gente, de amigos y de familias, aún así no sabía cómo relacionarme con el mundo. Por eso, a veces, de alguna manera, lo que hacía me recluía y me escondía detrás de mis letras, donde encontraba en mi escritura algún escape mental, algún momento de creatividad que me ayudara a no pensar tanto en otras cosas. También me gustaba, como les decía, mucho la lectura y ahí me hice amigo de algunos poetas como Baudelaire, William Blake, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, todos estos denominados en algún momento de la historia como poetas malditos. Tampoco era casualidad eso. En esa época se decía que ellos tenían respuestas a muchas preguntas y a mí eso me llamó la atención. Algunos de ellos osaban decir que estos libros los escribí, Baudelaire, con el susurro de los demonios del Averno que me hicieron escribir este libro. Y para mí era como todo un flash todo eso. Se dice que eran llamados poetas malditos o así, porque quizás no tenían el reconocimiento de la gente, a pesar de su genialidad, de su creatividad y del gran valor en sus obras. Aunque parezca que no tiene mucho sentido, les prometo que lo tiene. Todo esto que les estoy diciendo como preámbulo. Solo quería ponerlo un poco como en contexto sobre quién les habla desde este micrófono y hacer que comprendan hacia dónde va esta historia.
de ¿existen salidas milagrosas? ¿Existe salvación para el ser humano y su alma? ¿Le damos bola a nuestra alma realmente? ¿Creemos en nosotros mismos y en nuestra intuición? ¿En algún momento dejaron de escucharla porque tenían miedo a ser juzgados? Cosa que ahora es normal, pero antes no era normal, ¿eh? Antes se sufría estas cosas. Ahora se pelean para ver el ranking de espiritualidad que tienen. Parece que estuvieran peleando para ver si alguien le va a dar una escarapela del primer puesto, segundo puesto, tercer puesto y hasta el quinto puesto hay premio. Bueno, no sé. Un día decidí no oír más mi alma, porque sentía, o es lo que siento ahora, ¿sí? Estoy hablando desde un lugar humano, no soy un maestro o guía espiritual. Así que van a haber términos que a lo mejor digan, ¿esto es espiritual? No. Es simplemente lo que siento, lo que estás escuchando. La experiencia mía y con mis propias palabras. ¿Y por qué dejé de oír esas voces? Porque sentía que me confundía, que se me mezclaban las cosas en la cabeza. Y debido a eso dejé de tener contacto con ella. Entonces, ¿por qué deliberadamente decidimos un día volvernos sordos a lo único que nos puede salvar? ¿Por qué dejamos de confiar en nosotros? ¿Por qué dejamos de confiar en esa voz? ¿Y por qué con tanta facilidad creemos fuertemente en lo que sí nos podría destruir? Porque en apariencia es más fácil, sí, pero te juro que es la misma energía. Lo único que cambia es la dirección. Y ahí vale de qué estamos hechos. El tiempo pasó y mi vida, adelantando un poco toda esta historia, las redes en mi vida comenzaron a suceder. Hoy ya hace casi un año y pico que estoy acá en esta red. Conocí a mucha gente y hablando con una de estas personas que conocí últimamente, que es Alex, sobre este tema de soy el eterno buscador y no saber de dónde viene. Él me termina diciendo algo así. Esa es la voz de tu propia alma, huevón. Lo triste es que te está buscando a vos desde siempre. Siempre estuvo ahí, nunca se fue. Vos deliberadamente, y esto me lo digo yo a mí, decidiste, Nicolás, encerrarla, taparle la boca, encadenarla, cerrar la puerta, salir y hacer de cuenta de que no estaba. Y en ese momento te olvidaste de vos. Claro, cuando leí todo esto, al leerlo, quedé como impactado. ¿Cómo no lo pensé antes? O quizás lo hice y decidí ignorarlo, lo cual me ubica peor aún. Pero como se dice en algunos pasillos, estas cosas nunca llegan tarde. Siento que nos van preparando hasta que llegamos a cierta madurez y logramos comprender de qué se trata nuestro camino. Y oíme bien, porque es mi camino, no es tu camino, el tuyo es tuyo. También hablé con una amiga y moderadora del canal, conocen, Marcela, y lo mismo, y le dije, de esto tenemos que hablar. ¿Por qué tantos profetas? ¿Por qué todo el mundo? Todo esto es una ensalada rusa. Todo el mundo tiene una salida distinta. Y aquellos que están perdidos, desesperados, buscando una salida, terminan con cualquiera entregándole su salud mental, su salud espiritual o su vida espiritual a cualquier persona que se le cruce porque le prestó atención un segundo. Pensé que esa búsqueda era un intento desesperado de mi alma por hacerme notar de que estaba ahí conmigo, el eterno buscador. Luego Alex continuó diciendo que la mente, al no comprender el papel del alma, se pone a buscar afuera y ahí se envuelve en temas espirituales, rituales, maestros, brujerías, y yo agregué religiones y cosas que pasan afuera del ser humano. Pero se olvidan de hacerse la pregunta que para él es clave: ¿de dónde mierda sale esa voz? Esa pregunta, ¿de dónde salió? Esa voz es el alma la que grita y llama, dice, pero la mente no puede entenderlo y cree que las respuestas se encuentran en otro lugar, cuando en realidad están adentro de uno. Terrible, demoledor. Esa respuesta para mí fue demoledora, porque siempre lo supe, está dentro mío. Se produjo un clic sencillamente porque cuando lo leí sabía que era así. Otra de mis amistades le dije una vez en un vivo, recuerdo, hay que reaprender. No sé, fueron años donde nos hicieron de todo en la cabeza. Nos han metido la iglesia, nos han metido miedo, nos han metido culpa y nos han alejado del amor. Cuando nos meten la culpa, cuando nos meten todo ese tipo de sentimientos en la cabeza, nosotros dejamos de tener compasión, amor por nosotros mismos. Dejamos de ser eso porque todo lo hacemos por miedo, todo. El ser humano históricamente se mueve por miedo. Por eso hacen lo que hacen los políticos con nuestras cabezas. Con el miedo manipulan todo, pero todavía no estamos preparados para entender. Nos seguimos poniendo camisetas como si algunos nos va a salvar.
Nos olvidamos de la compasión y de la empatía como herramientas. Hoy todo es competencia. Una carrera en las redes sociales para ver quién es el mejor y el más espiritual entre los espirituales. A ver quién es más Jesús que el propio Jesús. Algunos son más papistas que el Papa. Algunos son más ángeles que los propios ángeles. Y nos olvidamos, entre otras cosas, que estamos en un plano, conviviendo y compartiendo con otros seres humanos. Nos damos el permiso de decirle al otro lo que tiene que hacer. ¿Somos Jesús? ¿Somos algún maestro? Y si te proclamás maestro, ¿quién te dio ese título? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué te hace pensar a vos que sos un ser especial? ¿Por qué le decimos a la gente que tenemos a nuestro lado lo que tiene que hacer, decir y sentir? Por eso es que algunos de mis amigos cuando dicen no crean en mí, yo adhiero a eso. No crean, hagan sus investigaciones, no sean haraganes. ¿Qué están esperando? ¿Que alguien los salve? Es su camino, con sus miserias, con sus dolores, con su historia. No permitan que nadie les diga lo que tienen que hacer, porque es su vida. Y como dice una de las bandas más hermosas del mundo, nadie va a vivir mi vida, ni mucho menos va a morir mi muerte. Naturalizamos todo a tal punto que ya no sabemos ni quién carajo somos. Y buscamos referentes en cualquier lado. Alguien que nos dé una luz entre tanta oscuridad, que nos dé esperanza, alguien que nos salve. Imagínense que algunos hasta pensamos que otros seres de otros planetas nos van a venir a rescatar. Porque claro, obvio, ¿cómo le vamos a dar esa gran virtud a un ser humano? Si lo único que hicimos a lo largo de nuestra historia fue cagarla. Así que más vale que me rescate un alien, un pleyadiano. ¿Pero por qué? A mí me da miedo, realmente, que todos seamos un mar de mentes conflictuadas, sin saber dónde carajos ir y no tener idea. Me da pánico. Buscamos salvarnos de lo que sea y usamos a la gente a nuestro alrededor porque tenemos miedo a transitar solos lo que tenemos por delante. Y ahí salimos a buscar complicidad. Es el comportamiento humano, no es que seas vos. No es que sos un tonto o sos una tonta porque seguís a tal o cual persona, o que el otro que hace su grupo y va por la vida así. Yo no hablo de eso, no estoy hablando de eso. Y si entendiste eso, no comprendiste lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que tu camino es tuyo y que nadie puede vivir tu camino. El ser humano tarde o temprano encuentra la vuelta a todo. A todo. Pero eso termina siendo un problema también. Un arma de doble filo. Hoy en día se estima que la población mundial está alrededor de los 8.70 millones de personas, una cifra que encima sigue avanzando. ¿Y esto qué me dice? Que si cada ser humano busca una salida, no va a ser una sola puerta. No es que nos vamos a organizar y decimos al unísono, lo que dijo fulanito es por acá, es la puerta A, es por acá, y aceptamos todos y listo. No, el ser humano sufre de muchas cosas. Solo por mencionar una y una de las más cabronas, es el ego. Y no porque el ego sea un problema, sino porque no hay equilibrio en eso. Y justo ahí se mezclan componentes bravos. Desde que existimos, el humano se encuentra rodeado de preguntas, y esas preguntas que son más grandes que uno. Hay gran cantidad de profesionales hablando sobre estos temas, de filósofos, de científicos, de religiosos, y ninguno de ellos encontró la solución. Y todo esto aparece en los momentos de silencio, en tu mente. Esas preguntas y esas respuestas aparecen en momentos de silencio, cuando estás solo. Y es por eso que es importante. Porque sucede cuando estás solo, o cuando estás ante una pérdida que te rompió por dentro, cuando el mundo se vuelve inmenso y la respuesta parece esconderse, inclusive entre las estrellas. ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿A dónde vamos cuando esta vida se apaga? ¿Realmente estamos tan solos? Son preguntas universales, lo sé, pero cada época, que este es el punto, y cada persona intenta responder a su manera, creando un mosaico de respuestas, opiniones y creencias que nos invitan a mirar un poco más allá de lo inmediato. Hoy, en medio de una era donde las respuestas sobran en cada red social a la vez, parece que nos falta la escucha. Es tan difícil ponerla en la oreja para oír. ¿Querés ayudar? ¿Querés acompañar a alguien? Escúchalo, no le digas lo que tiene que hacer, no le diga por dónde tiene que ir, no porque está perdido. ¿Y a vos quién te dice que está perdido? Y ella o él me dice que está perdido. Déjalo que esté perdido, porque a lo mejor tiene que pasar por ese sentimiento, tiene que pasar por ese momento para lograr su misión. Nos falta escucha.
Nos falta escucha porque volvemos a formular estas preguntas. Pero ahora en un foro global, que son las redes sociales. Y es por eso que estamos acá. Nos preguntamos qué hay más allá de la vida y la muerte. ¿Cómo nos afecta a nivel espiritual? ¿Qué sentido damos a todo esto? Y cada uno trae su propia experiencia, su propia verdad. Y es ahí donde radica la evolución del ser humano, cuando hace su propio camino y no cuando le dicen lo que tienen que hacer. Quizás la respuesta no sea una sola, sino una suma de todas estas búsquedas. Yo soy de los que piensan que cada uno de los seres humanos son en pequeños engranajes y cada uno de nosotros cumple una función. Yo no sé si más importante o menos importante porque yo no soy quien para decir eso, pero para mí somos todos engranajes en una gran maquinaria y que cada uno va a tener que pasar por determinadas cuestiones. Algunos van a tener que hacer un poco más de fuerza, algunos van a tener que hacer un poco menos de fuerza, pero todos cumplimos la misma función, que la máquina siga funcionando. Esto es como una especie de rompecabezas universal, donde cada pieza representa una experiencia humana, una creencia, una parte de esa necesidad de sentido que compartimos. Entonces quizás la gran respuesta no esté en los libros, ni en las estrellas, ni siquiera en las personas, sino en vos. En las personas me refiero cuando ponemos ese poder afuera, ¿se entiende? Sino también en cómo nos relacionamos entre nosotros, en cómo compartimos nuestras preguntas y nuestros miedos. Porque al final no es solo lo que buscamos todos. Sentimos que no estamos solos en esta travesía. Saber que en el misterio que envuelve la vida y la muerte hay algo que nos conecta a todos, que nos hace parte de algo más grande.